Me llamo Joaquín Mendoza y hasta hace poco era un hombre ordinario con aspiraciones sencillas, similares a las de cualquier inmigrante que llega a Estados Unidos en busca del sueño americano, una vida mejor. Dejé República Dominicana con la meta de trabajar arduamente, ahorrar y con el tiempo volver para establecer un negocio y asegurar el futuro de mi familia. Sin embargo, hace algunas semanas sucedió algo que jamás podré borrar de mi memoria. Todo comenzó gracias a mi entrañable amigo Oscar Blanco, un boricua de pura cepa que, al igual que este servidor, se gana la vida frente al volante como conductor de Uber en esta jungla de asfalto que llamamos ciudad. Nos conocimos hace un año en un bar al que solíamos acudir luego de algunas jornadas de trabajo, y desde entonces éramos inseparables. Compartíamos el anhelo de trabajar arduamente para regresar a nuestros países. No obstante, recuerdo con nitidez aquel día, un viernes 11 de noviembre por la noche. Luego de una larga jornada de viajes por toda la ciudad debido a la demanda de clientes, nos encontrábamos en el bar de siempre, cuando Oscar comentó algo que, en ese momento, no me pareció fuera de lo común. Me habló de un enigmático cliente que abonaba una considerable suma de dinero en efectivo por viajes con destino al norte, al condado de Schenectady, específicamente al pueblo de Niskayuna. Oscar, con un tono que mezclaba asombro y un ligero escalofrío, comentaba sobre este peculiar pasajero, un hombre envuelto en un halo de misterio que apenas rompía el silencio con breves indicaciones de su destino y la cantidad de dinero que ofrecía por el viaje. Su escaso hablar contrastaba con la generosidad de sus pagos, detalle que ya de por sí despertaba la curiosidad de cualquiera. Según la descripción de Oscar, este enigmático cliente destacaba por su imponente altura y su figura extremadamente delgada, casi espectral. Su vestimenta invariable consistía en un traje negro, cuyo tejido parecía absorber la luz, y un sombrero de un púrpura oscuro, descolorido por el tiempo y el uso, que siempre llevaba calado hasta los ojos, impidiendo cualquier visión clara de su rostro. Esta constante ocultación solo contribuía a aumentar el aura de secretismo que lo rodeaba. Sin embargo, fue un detalle en particular el que realmente se grabó en la memoria de Oscar: sus manos. A pesar de su vestimenta pulcra, sus manos ofrecían un contraste perturbador. Eran de una palidez casi translúcida, de una tersura impropia y con unos nudillos marcados que les conferían un aspecto sorprendentemente cadavérico. Oscar afirmaba que con este peculiar cliente ganaba en una sola noche el equivalente a 2 semanas de trabajo habitual. Si bien la oferta económica era sumamente atractiva, la manera en que Oscar se refería a estos viajes hacia la parte norte, en el pueblo de Niskayuna, generaba en mí cierta intranquilidad. Con el transcurrir de los días, noté un distanciamiento, un cambio en su persona. En algunos programas radiales había escuchado hablar de este peculiar pueblo. La granja Van Antwerp, situada en lo que hoy se conoce como Van Antwerp Road, era un hervidero de especulaciones que resonaban en las noticias locales. Se tejían historias sobre extraños sucesos, fenómenos inexplicables que se entrelazaban con la desaparición misteriosa de personas y el avistamiento de supuestos seres ligados a las antiguas tradiciones y supersticiones de la región. Confieso que esos temas nunca lograron capturar mi interés. Me consideraba un hombre anclado en la razón, un espíritu escéptico que desestimaba las narrativas fantásticas o religiosas. En aquel entonces, la granja Van Antwerp no era más que un eco lejano, un fugaz recuerdo sonoro de mis dispersas escuchas radiales durante mis travesías nocturnas. No podía imaginar que aquel nombre, ahora olvidado en los pliegues de mi memoria, volvería a surgir con una fuerza inusitada, reclamando una atención que jamás le había concedido.
El hombre alegre y extrovertido que yo conocía se convirtió en alguien distante, reservado. Rara vez contestaba mis llamadas y cuando nos veíamos evitaba mi mirada. Se le notaba un vacío en los ojos, una especie de frialdad que no le era común. Mi inquietud inicial se convirtió en curiosidad, la cual, a su vez, se transformó en suspicacia. En nuestro último encuentro en el bar que frecuentábamos, abordé el asunto directamente, preguntándole qué le sucedía. Con voz inexpresiva, me confesó que conocer a ese cliente lo había transformado. Durante esas noches, dijo que presenció y oyó cosas horribles, cosas que el mundo ignoraba y mejor permaneciera seguir ignorando. Sin añadir más, se marchó. En ese instante, supe que debía descubrir qué le ocurría a mi amigo, qué secreto tan perturbador lo atormentaba. Una noche, decidí seguir a Oscar. Su coche arrancó y lo perseguí fuera de la ciudad, al norte, hacia las viejas mansiones cercanas a Van Antwerp Road, conocidas por sus secretos centenarios y las extrañas historias que había escuchado en la radio. Lo vi detenerse frente a una casa en ruinas de aspecto lúgubre, con estatuas antiguas y muros cubiertos de enredaderas. Me detuve a una distancia prudente y observé cómo Oscar, como si estuviera hipnotizado, se dirigía a la puerta principal. Esperé hasta que entrara y, procurando no hacer ruido, me acerqué. La puerta, casi cerrada, cedió al leve empuje que le di, permitiéndome acceder al oscuro vestíbulo. La penumbra reinaba, interrumpida solo por el tenue fulgor de velas distantes al final del pasillo. Al avanzar, escuché voces, aunque más bien eran susurros y murmullos ininteligibles, en una lengua desconocida para mí. Aquellos sonidos, ajenos a lo humano, parecían invocar fuerzas ancestrales, de incomprensible antigüedad, desconocidas y de poder insospechado. Al observar desde la entrada del salón principal, noté a Oscar rodeado de individuos encapuchados, vestidos con túnicas de color púrpura, quienes susurraban en un lenguaje desconocido. En el centro del salón, resaltando un peculiar símbolo circular grabado en el suelo, se encontraba algo que parecía, o tal vez imaginé, una extraña estatua de forma indefinida, que me pareció vagamente similar a algún animal mamífero conocido. La estatua parecía viva, con detalles y texturas increíblemente reales. Tenía innumerables ojos, distintos en tamaño y forma, que parecían observar en todas direcciones, a la vez que una creciente y extraña sensación me desafiaba a que me acercara. Entonces, el hombre que estaba al frente, de tez pálida, casi transparente, cuyo grotesco rostro de facciones inhumanas pude vislumbrar gracias a la tenue luz de las velas, comenzó a recitar en voz alta. Escuchar ese idioma desconocido e incomprensible pulverizó las convicciones que hasta entonces sostenían mi entendimiento del género humano. Aquellos sonidos guturales resonaban como un eco lejano de una civilización ajena a todo lo estrictamente humano, sembrando en mi interior una profunda inquietud, horror y pesadumbre, revelándome una faceta oculta y perturbadora de la existencia, donde la comprensión era una posibilidad distante, o mejor dicho, imposible. Este hombre estaba llamando a alguien, o algo, llamado Menaroth. Sentí como el aire se volvía denso y caliente, y de repente, aquella indefinida y grotesca estatua comenzó a moverse, a contorsionarse y retorcerse. Algo invisible, algo terriblemente antiguo y poderoso, llenó la sala. Sentí una presión en el pecho, un dolor en la cabeza. Era como si el lugar entero quisiera absorberme. En ese momento, Oscar,
En aparente trance, como si estuviera poseído, comenzó a recitar en voz alta. Sus palabras no eran reconocibles por mí. Cada sílaba, si así pudiera llamarse, resonaba en el aire con una fuerza que parecía desgarrar el tejido mismo de la realidad. Ri Ilya Naroth, Karishtu Nilftar Nimo Naroth, Osun Ri Ilya Naroth, Karishtu Ri Ilya Naroth. Sentí como el suelo se estremecía y mis piernas temblaban. La cabeza me daba vueltas y una especie de vacío existencial se apoderó de mí. Supe, en ese instante, que todo lo que alguna vez creí saber sobre la vida, sobre el concepto de Dios, sobre la ciencia o la religión, sobre el universo mismo, era insignificante. Eran cuentos infantiles frente a la verdad que se manifestaba en esa sala, frente a mis ojos. A medida que recitaba en aquel idioma, en el centro del círculo ritual, trascendiendo los cánticos y las siluetas encapuchadas, emergió una entidad, un ser indescriptible en términos humanos. Un ser grotesco y amorfo que desafiaba mi comprensión. Esta monstruosidad se contorsionaba sin cesar, con un ritmo caótico e infernal, extraído de una pesadilla, generando figuras o criaturas semejantes a Oscar, que luego devoraba como emanaciones gaseosas de un brillo púrpura espeluznante. Su mera existencia distorsionaba la realidad a su alrededor y quebrantaba mi cordura. Su silueta no era estática, se extendía y contraía en un movimiento que no obedecía ninguna ley física, fluctuando entre lo visible y lo imposible. Cada vez que intentaba fijar la vista en algún punto de su estructura cambiante, mi percepción se deslizaba como si mis ojos se negaran a enfocarlo. Presencié el instante en que Oscar fue completamente engullido, devorado por esa criatura, hasta desaparecer y fusionarse con la amalgama de emanaciones fluctuantes que desprendía. Incapaz de soportar aquella visión, desvié los ojos, me armé de valor y huí. Corrí por el pasillo, abandoné la mansión y no me detuve hasta alcanzar mi coche. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo violentamente, puse en marcha el vehículo, dejando atrás la casa, a Oscar, esa maldita presencia, ese ser, ese Dios. A partir de esa noche, Oscar desapareció de mi vida. Nunca más lo vi, y ni siquiera me atreví a buscarlo para saber si aún vive. Algo en mi interior cambió. Lo que vi y escuché esa noche, esa presencia siniestra y abismal, más allá de toda comprensión, dejó en mí un hueco imposible de llenar. Si has llegado hasta aquí, quiero que entiendas algo. La realidad no es lo que crees. Nos aferramos a la comodidad de lo conocido, a la frágil estructura de nuestras creencias, convencidos de que el universo sigue reglas que podemos comprender. Pero eso es una mentira, una ilusión tejida para protegernos de lo que acecha más allá del velo de nuestra ignorancia. Y aún así, seguimos adelante. Seguimos viviendo, amando, creyendo que nuestros actos importan. ¿Es esto valentía o simple ignorancia? No lo sé, pero sí sé esto. Hay cosas que no deben ser vistas, verdades que no deben ser descubiertas, porque el conocimiento no siempre trae iluminación. Y sin embargo, aunque lo intente, sé que no podré huir de lo que presencié. Aquella voz que aún susurra en mi mente en ese idioma maldito que oí en la mansión, me perseguirá por siempre. Suscríbete y activa la campana para no perderte los relatos